Un aspecto muy importante que no sé si quedó claro ayer con mi conferencia en la Cátedra Amores Caudé es este aspecto, yo lo mencioné, estoy seguro, sobre la regulación de la Constitución, de la integración en la Constitución, en las constituciones modernas, ¿no? Refiriéndome a la Constitución del 99, yo me acuerdo que sí dije que había en la Constitución del 99 se había hecho una moderna regulación, una regulación moderna sobre esta institución de la integración, porque no era solo hablar de la integración, sino hablar de la supranacionalidad, lo cual permite el artículo 153 de la Constitución del 99, como les acabo de decir. Pero no sé si quedó claro que esta tendencia que incluye la integración, que anteriormente todo se incluía en un artículo internacional y ya, era muy escasa, muy vaga, sin mucho detalle, la que normalmente tenían las constituciones anteriores. A partir de cierto momento, las constituciones en todo el mundo y en América Latina también ocurrió, como el caso de Colombia en el año 91, empezaron a hacerse una especie de diferenciaciones en el mundo internacional porque las consecuencias jurídicas de ellos no eran las mismas, ¿no? Eran más profundas, de mayor calado, que entonces merecían unas regulaciones especiales, tan especiales que inclusive algunas de ellas se han convertido en derechos autónomos, en ramas del derecho autónomo que provienen o tienen un origen en derecho internacional, pero que tienen unas características tan particulares que definitivamente no podemos decir que es simple derecho internacional, sino que tienen una trascendencia tan grande, sobre todo a nivel nacional, incluso frente a las constituciones, que definitivamente no podemos hablar de ello como un simple derecho internacional. Que es algo que también mencionó Juan Carlos Sáenz, el actual decano de la Universidad de La Paz de la ONU en Costa Rica. Él también fue invitado en la Cátedra Moles Caudero hace unas semanas atrás para hablar unos meses atrás para hablar del Esequibo, el problema de la reclamación del Esequibo desde el punto de vista de procesal internacional. Él mencionaba una cosa que efectivamente es así, las constituciones ya tienen una bifurcación en ciertas cosas, y es así, o sea, cuando revisamos las constituciones en el mundo, nos damos cuenta que no basta con regular el tema internacional de la manera como se quiere regular, sobre todo en esto de la aprobación legislativa, la firma del tratado, la ratificación, lo típico que se regula y se dice del derecho internacional desde hace mucho tiempo, sino que hace falta también en ciertas situaciones algo más, es decir, algo más, como es el tema de la aplicación de las normas, el valor de ellas internamente frente al derecho nacional, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué no hace falta, o que mejor dicho, qué hace falta. Y bueno, y entonces estas son cosas que en materia, por ejemplo, de derechos humanos, no es lo mismo hablar de un tratado de derechos humanos a un tratado de libre comercio, ¿no? Son cosas muy distintas, que tienen una trascendencia diferente, sin quitarle importancia a cada uno, y entonces, obvio que un tratado de derechos humanos, como lo dice el artículo 23 de la Constitución venezolana, y así lo dicen la mayoría de las constituciones en el mundo, que los tratados de derechos humanos tienen una consideración especial. Inclusive en algunas constituciones, como la venezolana, se permite o se acepta que pueda llegar a ser los tratados de derechos humanos estar por encima de las constituciones en el caso que mejoren las situaciones de los ciudadanos, porque al final estas son cosas que se crean para los ciudadanos, no para los gobernantes o para la soberanía plena que siempre se quieren hacer valer algunos gobernantes, pero para ser más arbitrarios y no para mejorar los países precisamente. Entonces, las constituciones últimamente han entrado en la tónica, tienen la tónica desde los finales de los 80, 90 por allí, en que aparte de ese mundo normal que manejan los presidentes en materia internacional con las aprobaciones respectivas en los órganos legislativos o parlamentos, hay unos mundos internacionales que a veces los presidentes son muy despectivos cuando no les gusta frente a él, porque dice que son extranjeros, pero resulta que no, que de ahí salen normas que tienen plena validez en los países directamente, que no es una violación de la soberanía necesariamente como hacen ver algunos que tienen esa mente anquilosada, sino que son normas que inclusive en el caso de derechos humanos
en muchas constituciones se dice que hay, si es necesario, que la constitución quede subordinada, vamos a decir así, a los tratados de derechos humanos que mejoren la situación de los ciudadanos versus la constitución, así debe considerarse. Solamente cuando unos tratados entren en conflicto con la constitución y se considere que perjudican o que desmejoran, mejor dicho, lo que digan las constituciones, por supuesto que las constituciones prevalecerán. Pero en materia de contraria, no se puede decir, en el caso de que una constitución no diga o diga lo contrario frente a algo, va a prevalecer el Tratado de Derechos Humanos y este es mejor para el ciudadano. No se ha llegado a decir eso con respecto a la integración, sobre todo la integración supranacional que lleva a normas de aplicación directa, preferente, responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera. No ha llegado a decirse con tanta claridad, pero yo creo que a la larga ese va a ser el resultado con la integración supranacional. En el caso de que las normas de integración beneficien más a los ciudadanos, hasta el punto que lo que diga una constitución es desmejora de la gente o de los pueblos, debe aplicarse el derecho a la integración. Hasta ahora no ha llegado a decirse algo como eso, pero prácticamente lo que se aplica en Europa es eso. Entonces yo creo que va a llegar un momento que las constituciones se quiten de tonterías y digan eso expresamente, como pasó con los derechos humanos. Pero en todo caso, este mundo de la integración está ahora regulado de manera distinta, sobre todo porque la integración, que es un verdadero mecanismo internacional distinto, como les dije antes, a lo que es la cooperación. Cuando estamos hablando de integración, como lo dije yo en el evento también muchísimo, estamos hablando de un matrimonio entre países, que además dan hijos, muchas veces tienen hijos. Entonces, por esa razón, eso no se puede acabar o no se puede considerar como un tratado más que lo puede terminar un presidente cuando le dé la gana. Eso tiene que ser objeto de consideraciones especiales, sobre todo si de él sale una realidad supranacional que pueda mejorar a los ciudadanos. Eso no queda al arbitrio luego de los gobiernos para aceptarlo o no. Esa es la idea del derecho a la integración. Entonces las constituciones hasta ahora han venido aceptando esa realidad como se debe aceptar en Europa si se quiere ser miembro de la Unión Europea, para que luego no vengan los gobernantes o cualquier órgano nacional a decir que no se aplica porque prevalece la ley nacional, pero sobre todo que lo más probable que pueda ocurrir, que de hecho ha ocurrido mucho en Europa, con Polonia, con Alemania, con Italia, se han subsanado, pero han sido obstáculos en la vía. Pero bueno, últimamente, por ejemplo, Polonia ha tenido una actitud bien beligerante o bien dura contra el tema europeo. Y por esa razón es que a los países que quieran entrar a la Unión Europea tienen que tener una constitución que no permita ese tipo de cosas, que no permita después a los presidentes, por desconocimiento, por prepotencia, por lo que sea, o porque son unos pequeños dictadores, que la Unión Europea no acepta dictadores, no quiere dictadores en los países miembros, que venga a decir que el régimen jurídico, el derecho comunitario europeo o el derecho de la Unión Europea no va a aplicar porque la Constitución dice tal cosa y no lo permite. Eso no debería pasar. Habría que revisar esa situación, pero en todo caso, si el derecho de la Unión Europea o el derecho andino tiene una situación mejor a los ciudadanos, debería dejarse de lado una constitución, porque eso nace también porque las constituciones lo permiten, sobre todo en Europa con anticipación. En América Latina se puede discutir, sobre todo en la comunidad andina, bueno, eso fue después que las constituciones dijeron lo que dicen, pero en todo caso esa es la situación actual. Un proceso de este tipo, sin esa base constitucional, como luego se determinó en el mundo andino, y por eso todos los países andinos actuales tienen su respaldo constitucional claro, que al principio no lo había, eso no puede decirse. Ya las constituciones lo permiten. No llegan a decir la claridad como lo dicen en el tema de derechos humanos, pero yo sí creo que a la larga este va a ser el resultado. Y debería ser actualmente el resultado, porque la integración existe para mejorar, para desarrollarse, para evolucionar, para dar más derechos, para mayor calidad de vida.
No puede un presidente, por el solo hecho de que algo sea extranjero y no venga del derecho nacional o del mundo nacional, decir que eso no se aplica en su país. Como hizo el presidente Chávez desde el 99 al 2006 hasta que da el portazo, y de eso hablamos bastante en el evento y lo pueden ver en la publicación del evento de ayer, que al final terminó todo, pero ¿para qué? Para perjuicio de los ciudadanos. Y la realidad posterior demostró que eso no debió ocurrir, porque después salimos perjudicados. ¿Quiénes? Nosotros los ciudadanos. Chávez murió, Chávez se fue, y finalmente quienes quedamos mal fuimos nosotros. Por eso es que un presidente no puede anteponer sus intereses personales, sus caprichos y su prepotencia cuando va a perjudicar a los ciudadanos. Pero también nosotros los ciudadanos debemos tener armas, en el buen sentido, para que eso no ocurra, e instituciones para que eso no ocurra. Esa es también la gran falla que hubo en Venezuela ya en el año 2006. Un aspecto del que traté de hablar anteayer, y lo hablé de hecho, pero que no pude entrar en mucho detalle por razón de la dinámica del evento y que habían muchas cosas que hablar, entre ellas el propio Estatuto Migratorio Andino, es lo que es la integración. ¿Qué es realmente la integración? Mucha gente habla de la integración, muchos gobiernos hablan de integración, muchos políticos hablan de integración. Incluso aparecen los tratados eso de integración, pero realmente muchísima gente desconoce lo que es verdaderamente la integración. Y cuando uno revisa que las constituciones hablan de integración, esa palabra no es una palabra vacía o una palabra bonita, equivalente a otras, como para cambiar un poco la otra, que es cooperación, que es entendimiento, que es tantas que se usan como para que se le dé importancia a algo en materia internacional. No, la integración, si se va a usar, tiene que usarse bien. Y entonces, por esa razón tenemos que saber lo que es integración de verdad, que es lo que les dije que había sido parte de mi tesis doctoral, publicada en Venezuela en el año 2005, con el nombre del derecho administrativo en los procesos de integración. Algo mencioné en el evento, pero me quedé corto, porque es que eso merece más tiempo, ¿no? Y bueno, pero mencioné que lo más importante que mencioné en este tema es que la integración no es propiamente entendimiento entre gobiernos, sino que es entendimiento entre países. Por supuesto, con un gobierno que dirige todo, porque es el que tiene las competencias en materia de relaciones internacionales, pero realmente la integración, cuando se da, sí se da, es entre países, entre los factores de los países completos, porque se supone que la integración no es un tema de entendimiento de gobierno, de firmar un tratado que puede durar 2 días, que puede durar 5 años. Normalmente los tratados duran y se ejecutan. Lo único que puede garantizar un presidente cuando firma un tratado es mientras él sea presidente. Normalmente los tratados, si llega un nuevo presidente, el nuevo presidente verá si los continúa o no, cuando no son de verdadera integración, de forma tal que eso es una gran diferencia. La integración no es entendimiento entre gobiernos o de presidentes o de ministros, sino que la integración debería ser un mecanismo a distintas etapas que involucre a muchos gobiernos. Por eso digo yo siempre que es como un matrimonio entre países, que aunque cambien los gobiernos, el proceso siga. Tiene distintas etapas para cumplir finalmente unas metas, pero se van cumpliendo unas metas parciales por cada cierto tiempo. Entonces eso es muy importante que se sepa, que cuando yo firmo un tratado y de verdad es de integración, es porque es algo a largo plazo, que tiene unas metas a 10 años, a 7 años, o sea, y si no, pueden ser más largas. Hay unas primeras metas que se proponen siempre, pero que luego tienden a ir a más, como pasó en la Unión Europea. Pero en todo caso es algo que se prevé como de mucho tiempo, ¿no? Para lograr el mercado común andino, por ejemplo, eso no es una cosa que se pueda lograr en 2 años, en 3 años, eso va a involucrar varios gobiernos, como ha ocurrido, tanto en Europa como a nivel andino. En Europa se ha logrado, a nivel andino no, pero se han tenido que hacer, ya tienen varias cosas cumplidas, como este tema de la migración, por ejemplo, que es la libre circulación de personas. Entonces, por esa razón es que el aspecto este de la integración no puede ser tomado a la ligera como algo bonito y yo voy a firmar un tratado de integración y lo que es un simple foro político entre amigos,
o entre presidentes amigos, ¿no? O de ayuda al Caribe, ¿no? Como ha habido también y se le llama integración. Y eso se va a Chávez o termina la presidencia de Chávez o lo que sea y se acabó. El presidente que sigue verá si lo hace o no lo hace y lo puede descontinuar porque realmente se trata de ayuda a países del Caribe. Eso no es integración realmente, ¿no? Las mismas zonas de libre comercio por sí solas, sin otra aspiración más, tampoco es integración propiamente. Se le puede decir integración en un sentido muy amplio, pero la verdadera integración, la profunda, es como la Unión Europea, como la Comunidad Andina, como el Mercosur inclusive, aunque el Mercosur no sea supranacional todavía. Es decir, a varias etapas, van lográndose cosas poco a poco, porque eso tiene una serie de metas muy ambiciosas. Y bueno, y por eso es que a eso no se le puede estar llamando, cualquier cosa no se le puede estar llamando integración. Y de la integración van a salir unas consecuencias jurídicas enormes, enormes en muchas cosas. Porque lo otro es que la integración no es solamente en materia económica. Siempre se habla de la integración económica. Integración económica, bueno, sí, las primeras etapas tienden a ser en lo más fácil entenderse varios países que la parte económica o comercial. Pero cuando estamos hablando de un proceso de integración, la parte económica es el principio, no es lo definitivo. Para llegar a eso no hace falta integración. Con acuerdos buenos de libre comercio se pueden lograr esos fines económicos y comerciales en pocos años sin necesidad de plantear un matrimonio de países. Pero ya si ya queremos libre circulación de personas, libre circulación de capitales, libre prestación de servicios, derecho de establecimiento, que es lo que tiene, más la libre circulación de bienes que se logra en las zonas de libre comercio, todo eso ya merece, y sí, un verdadero proceso de integración, porque ya involucra economía, comercio, cultura, personas, educación, el reconocimiento de los títulos, bueno, tantas cosas que inclusive pudiera llegar en Europa hasta la moneda única se ha logrado por esta vía. Ya va a llegar un momento en Europa, quiérase o no, porque lo que sí no estamos seguros, lo que sí estamos seguros es que Europa no quiere terminar la Unión Europea. Tiene defectos, tiene caminos para atrás, caminos para adelante, pero ¿quién ha dicho en Europa acabar con la Unión Europea? Nadie. La Unión Europea se ha ido adaptando a las circunstancias, pero la Unión Europea ha tenido en algún momento la idea de ser un nuevo Estado. ¿Va a ocurrir? Lo veremos a la larga. Pero en todo caso, ahí está, avanzando. Y vean ustedes con la pandemia, con cada cosa que pasa, la Unión Europea. El tema ahorita de lo de Afganistán pasó. Ahora la Unión Europea está pensando en tener su propia fuerza militar, ya no la de los países, como por supuesto existe, y estuvo en Afganistán, sino que la Unión Europea está pensando en tener su propia fuerza militar, cosa que fue un proyecto original en la Unión Europea, en los 50, pero que era como ponerse primero los zapatos y luego las medias. Primero había que pasar una serie de cosas, que fíjate todo el tiempo que ha pasado desde los 50 para acá, del siglo pasado, para finalmente llegar. Ahora sí estaremos preparados para una fuerza europea propia. Eso se va a discutir por lo que acaba de pasar en Afganistán, para no depender completamente de Estados Unidos, para la Unión Europea poder decidir cómo manejar este tema militar cuando haga falta. Eso es algo bien complejo, pero en todo caso ya se lo está planteando. Pero desaparecer jamás. La Unión Europea no está planteado desaparecer. Adaptarse, mejorarlo, perfeccionarlo, cambiar cosas, lo que tú quieras. Pero eso, pensar para atrás, presidente que diga eso, más rápido sale él que la Unión Europea se acaba. Así que muy importante que cuando estamos hablando de integración, no estamos hablando de cualquier cosa. Si vamos a hablar de integración es porque verdaderamente vamos a hablar de países integrándose completos. Gobiernos, ciudadanos, que el territorio se pueda tratar como un territorio común cada vez en más cosas, etc. Eso es integración.
cuando ya no se trata de simples cosas circulando en un territorio común, sino que se trata de cosas, de seres humanos, de beneficios, de posibilidades, casi como si todo el territorio común fuera un mismo país, aunque tenga autoridades distintas, como todavía ocurre en la integración. Que eso va a llegar a un nuevo estado, eso lo dirán las circunstancias, el avance o lo que se quiera. Eso podrá suceder en Europa, a nivel andino no lo creo, pero en todo caso, aunque no se quiera llegar a un mismo estado, los beneficios de la integración son tan enormes que se pueden sostener aunque no se plantee un nuevo estado. En la comunidad andina, por ejemplo, ha sido muy difícil llegar al mercado común. Pensar en una moneda única, igual pasa en el Mercosur, es algo bien complejo. Primero habría que pasar por muchas cosas previas para luego llegar a la moneda única, como pasó en Europa. Mientras no se lograse el mercado común europeo, pensar en una moneda única era irrisorio. Finalmente se lograron ambas cosas. Muy bien. ¿Cuál será el próximo paso? Bueno, por lo que pasó en Afganistán, parece ser a ver la posibilidad de algo propio a nivel militar, cosa que se ha venido planteando varias veces. Se han hecho algunos avances, se hizo luego la OTAN, que no es de Europa, pero que en todo caso es colaboración militar, pero ahora se quiere ir más allá. Vamos a ver si finalmente se hace. Eso depende mucho de los gobiernos o del grupo de gobiernos en cada país, en los países. Veremos qué pasa.